Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. ¡Hola, niño! A este curso HTML desde cero, del cual si no habéis visto el primer episodio, pues tenemos que empezar por ahí. Entonces aquí lo tenéis, echadle un vistazo. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro proyecto de tienda online Patatas Manuel. Cosecha propia, señoras y señores. Cosecha propia. Y vamos a adentrarnos en este caso en el diseño de tablas y formularios en un sitio web a nivel de estructura HTML. Recordemos que estamos dejando de lado el diseño de momento. Eso nos vendrá dado por los CSS, por las hojas de estilos. Las tablas son un elemento ampliamente utilizado en cualquier sitio web para representar información en formato de filas y columnas. Ya puede ser información como esta de los países y sus características de la Wikipedia o una lista de pedidos de una tienda online. Sea como sea, si inspecciono por aquí, veréis que aquí tenemos una etiqueta que es la etiqueta table. Y si pensamos en lo que viene siendo una tabla, pues lo que os comentaba antes, filas y columnas. Tenemos una tabla en donde la tabla más pequeña que os podéis imaginar sería una única fila, una única columna, y tiene que haber un contenedor de información. A eso se le llama celda. Pues imaginaros una tabla de una única fila con una única columna y tendríamos por lo tanto una única celda. Eso sería lo más pequeño que podemos tener. Si nos vamos al código de Patatas Manuel, tal y como lo hemos dejado, voy a insertar aquí debajo de mi lista de variedades una tabla para mostrar el precio kilo por variedad. Entonces le voy a poner aquí un título de tipo H2, le voy a poner precio kilo. El elemento tabla se rodea de las etiquetas table, como hemos visto antes. Así que escribo table y aquí tendría una tabla. Como mínimo tengo que tener una fila. La etiqueta que va a marcar una fila es la etiqueta TR, de Table Row, fila de tabla. Pero me falta otra unidad mínima, como os comentaba antes. Esto todavía no sería una tabla. Necesito dentro de una fila por lo menos una celda. Y eso son las etiquetas TD, Table Data, que voy a poner, por ejemplo, gallega. Bien, aquí ya tendría una tabla, lo más sencilla posible. Una única fila, una única columna, una única celda. Para que la distingáis mejor, sobre todo el espacio de las celdas, voy a añadir una propiedad que no vamos a dejar aquí en HTML cuando la página esté completa, sino que la vamos a aplicar desde CSS, pero nos va a facilitar el hecho de visualizar mejor dónde empieza una celda, dónde acaba otra. Es la propiedad border. Voy a ponerle un borde a la tabla igual a 1. Y así me va a dibujar esta doble línea alrededor de cada una de las celdas. Como veis, Visual Studio, muy listo él, te lo pone en rojo porque es uno de esos atributos obsoletos que comentamos en la sesión anterior. Si os fijáis, realmente una tabla real, la mayoría de las tablas, tiene una primera fila, esta de aquí, que te describe cuáles son los datos que va a haber debajo. Número, país, proyección exponencial de la población, total mundial, etc. Al igual que si estáis dentro de vuestra tienda online de confianza y veis vuestros últimos pedidos, pues veis una primera fila que pone número de pedido, fecha, importe total, bla bla bla. Esa fila es la fila de cabecera y es importante crearla como tal con sus etiquetas específicas, tanto por motivos semánticos, que el navegador y los lectores sepan que esa es la fila de cabeceras, como por motivos de estilos a posteriori. ¿Cómo le decimos que esta TR inicial es la fila de cabecera? Pues en lugar de TD, Table Data, vamos a ponerle THs, Table Head, nuestras celdas de cabecera. Lo único que vais a notar con HTML plano es que se pone en negrita. Y voy a añadir aquí a esta primera fila dos celdas más. Voy a cambiar gallega por variedad y voy a añadir precio, kilo y recomendación. Así que aquí tendría una fila de cabeceras y debajo voy a añadir otra fila con datos. Voy a añadir otra TR, Table Row. Y ahora estos van a ser TDs, Table Data normales. Por ejemplo, variedad gallega. Y voy a añadir aquí otros dos, que sea precio kilo, 1,58 euros. Recomendación, cocer. Fijaros que tengo una tabla con dos filas y tres celdas en cada fila. Bien. Puedo seguir añadiendo secciones a mi tabla para que semánticamente esté mejor estructurada. Por ejemplo, esta primera fila es la fila de cabecera. Entonces, eso puedo meterlo, esta TR, dentro de una sección que se llama tGead, estas etiquetas. Así que escribo tGead, ya me va a generar el cierre, corto y hago que tGead rodee mi primera TR. Si queremos colocar esto, recordad que tenéis la combinación de teclas Shift Alt F, te lo tabula Bonico. ¡El Bonico! ¡Del todo!
Hola, soy el Bonico. Así que ya tengo mi sección de cabecera. Y en consonancia voy a tener también mi cuerpo de la tabla, los datos, que va a ser, como podréis intuir, el tbody. Así que añado aquí tbody. Bien, voy a añadir dos filas más. Dos variedades más de patatas. Voy a copiar esta TR de aquí dentro del cuerpo y voy a pegarlo dos veces. Voy a añadir la patata bonita a 1,92, ideal para freír. Y voy a añadir la patata Ramona a 2,58 el kilo, ideal para comer cruda. Y aquí tendría, como veis, voy a abrirlo en el navegador, mi tabla con fila de cabecera y filas de datos. Si os fijáis en cualquier tabla, por ejemplo esta de Wikipedia, pues lo normal es que tenga la tgead, que era lo que os comentaba, los datos que aparecen arriba, el tbody, que son los registros, toda la información, e incluso, que veremos ahora, pues un pie de página, que si esto fuera, por ejemplo, pedidos, pues podrían ser totales, o aquí, como veis, lo que hace es replicar lo mismo que aparece en la cabecera, porque en este caso la tabla es tan larga que al llegar abajo, pues te vuelve a mostrar el significado de cada una de las columnas. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, porque ya sabéis que los artistas copian y los genios roban, así que vamos a copiarle la idea a Wikipedia y vamos a pillar nuestra fila de cabecera, nuestra tgead, la voy a enchufar después del tbody y le voy a poner tfoot y aquí el cierre de tfoot. Y aquí tengo, como veis, una tabla a nivel de estructura bastante completa, con su cabecera, su primera fila con sus tgead, su cuerpo con 3 filas y 3 celdas en cada una y el footer. Podéis preguntaros, ¿qué ocurre si yo aquí en lugar de 3 celdas escribo una más? Bueno, lo que ocurre es que se va a añadir dicha celda a la derecha de esa fila, como veis aquí. Y si tuvierais una menos, pues lo que va a ocurrir es que simplemente vais a ver 2 celdas. Ahora, podría combinar celdas entre sí, tanto horizontal como verticalmente. Por ejemplo, imagínate que quiero que esta celda en donde está el 2,58 ocupe 2 columnas, que ocupe también el espacio de la derecha. Puedo irme aquí a esa celda, a esa TD, y utilizar una propiedad que se llama callSpan. Si a callSpan le doy un 2, fijaros que lo que ocurre es que pasa a ocupar el espacio de 2 celdas convencionales. Si le pusiera un 3, en este caso no va a pasar nada porque se limita a la fila que tenga el mayor número de celdas. Y si le pongo un 1, queda como estaba. Esto sería para hacer que se expanda a nivel de fila. Si quisiera que este gallega que veis aquí ocupe 2 celdas en vertical, es decir, a nivel de columna, utilizaría una propiedad que se llama rowSpan. Así, y le digo 2, y fijaros que gallega pasa a ocupar 2. Lo que pasa es que bonita, que estaba aquí debajo, se desplazaría hacia la derecha. Y por supuesto las puedo combinar. Si quiero que este 2,58, además de ocupar 2 columnas, ocupe 2 filas, pues añadiría aquí a este callSpan 2 un rowSpan de 2. Como no tiene espacio para crecer por debajo, no se amplía, pero fijaros, si copio y pego esta otra fila y la pongo debajo, ya tiene espacio para ampliarse. No puede crecer sobre el footer, pero sí que puede crecer sobre el espacio del body, del cuerpo de la tabla. Entonces esto tienes que tenerlo en cuenta cuando diseñas la tabla. Cuando vayas a programar, cuando vayas a hacer en HTML tu tabla, antes tienes que tener un diseño de cómo quieres que vaya a ser, para que al hacer que se amplíen filas o columnas, quede de una forma deseada y coherente. Solo cuando tenga, como os digo, un sentido lógico, no para maquetar ni por razones estéticas, que para eso vamos a utilizar CSS, al igual que para alinear, rellenos, etcétera, etcétera. Así que esto sería lo principal que tenéis que conocer sobre tablas en HTML. Bien, otro elemento fundamental son los formularios, que sirven para recoger datos de los usuarios. Por ejemplo, un formulario de login es eso, un formulario. No, ¿en serio? No me diga, nunca me lo hubiera imaginado. El típico de email, contraseña, iniciar sesión. Y también, por supuesto, en los típicos formularios de contacto, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer aquí debajo de nuestra tabla un formulario de contacto. Voy a meter otro H2 y voy a escribir formulario de contacto. Bien, la etiqueta básica que va a rodear al formulario va a ser la etiqueta form. Así que abro etiqueta, escribo form, cierro. Más adelante, sobre todo cuando utilicemos CSS, JavaScript, veremos que hay más atributos interesantes
en las etiquetas for, pero de momento para la estructura es suficiente. Vamos a ver los elementos que puedo tener dentro de un formulario. Un dúo muy básico suele ser la etiqueta label, que como su propio nombre indica es eso, es una etiqueta, y los inputs, aquellas casillas en donde el usuario va a insertar datos. La etiqueta label va a decirle al usuario de forma visual qué es lo que pretendemos que inserte en esos inputs. No va a ser el único elemento que lo haga, e incluso veremos que en ciertos formularios ni siquiera se utilizan labels. Vamos a imaginarnos que lo primero que le voy a pedir en el formulario de contacto al usuario es su nombre. Entonces voy a abrir una etiqueta label, así, y voy a poner nombre, 2 puntos. Esto solo es un texto informativo. Debajo voy a crear la casilla, el lugar en donde el usuario va a poder escribir su nombre. Va a ser una etiqueta input, entrada. Y va a tener un atributo muy importante, que es el tipo de entrada, el type, igual a, y en este caso, text. Y lo voy a cerrar. En este caso, input es como imagen, otra etiqueta reemplazable, no requiere del barra input de cierre. Y veis que aparece aquí una casilla para escribir al lado de nombre. Este sería el input, la entrada. Este input podrá tener muchos atributos. Vamos a ver que uno de ellos, básico, es lo que se conoce como placeholder. El placeholder es ese texto que aparece en gris más atenuado dentro del propio input y le dice al usuario qué es lo que pretendemos que escriba. Por ejemplo, aquí introduce tu nombre. Os decía que muchos sitios ya no utilizan el label porque se basan en ese placeholder, como veis aquí. Si hago clic en el input, aquí puedo escribir mi nombre. Esto no tendría límite de caracteres, pero sí un límite de espacio visual. Veis que se va desplazando hacia la derecha. Un detalle importante a nivel de accesibilidad es que fijaros que yo para introducir el nombre tengo que hacer clic en el input. Si hago clic en el label no ocurre nada. Si rodeamos con la etiqueta label el input también, si corto el cierre del label y lo pongo aquí debajo del input, fijaros que ahora al hacer clic en nombre activa el input y puedo escribir. Es simplemente una opción que facilita, que da un plus de accesibilidad en el formulario. Rodear los input con sus correspondientes label. Voy a copiar y pegar esta estructura de label input debajo y vamos a poner otro elemento en donde poder escribir, en este caso, el correo electrónico. Y eso tiene un type especial, que es el type email. Y aquí voy a poner introduce tu correo. Y aquí en el label voy a poner email. Veréis que a simple vista este type no tiene nada distinto al nombre, pero sí que lo va a tener cuando yo ponga un botón y pretenda enviar estos datos. Bien, para que esto quede un poco más visual, aunque ya hemos comentado en varias ocasiones que lo vamos a hacer desde CSS, vamos a introducir los odiados BR, saltos de línea en HTML. Entonces voy a poner aquí debajo un BR, 2 mejor, para que esto sea un poco más agradable a la vista. Bien, llegados a este punto, vamos a meter un botón indispensable en cualquier formulario que desencadena una acción, por ejemplo, enviar esta información, comprobar el login, etc. La forma más recomendable de meter un botón es abrir una etiqueta button, tal que así. Muy importante añadir un type igual a submit. Esto va a desencadenar en el formulario el envío de esa información. Después tendremos que decidir mediante unas etiquetas especiales a dónde se envía o qué se hace con ella. Y aquí un texto, por ejemplo, enviar. Voy a meterle también aquí un par de saltos de línea entre email y botón. Y ahora que tenemos el botón, voy a probar a escribir aquí en email cualquier cosa y a darle a enviar. Y fijaros que nos dice aquí un texto, incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico. Entonces ese type de email lo que hace es validar lo que está metiendo el usuario aquí a nivel de HTML. Otra validación podría ser que si el nombre es obligatorio, aquí en el input que se corresponde al nombre, yo puedo agregar una propiedad que se llama required. Si yo le digo que nombre es requerido y dejo esto vacío y pongo aquí un correo con un formato correcto y le doy a enviar, fijaros que me dice completa este campo. Estos mensajes evidentemente se pueden personalizar. Entonces, dentro de los niveles de validación que vamos a tener, el HTML va a ser uno de ellos. No va a ser el único, porque si fuera el único, esto mediante técnicas como por ejemplo un post, yo puedo enviar estos campos vacíos sin pasar por el filtro del formulario a un servidor. Así que en el servidor, en el propio JavaScript de cliente, tiene que haber también otras capas de validación. Pero esta, la del HTML, la de marcar required, la de marcar tipos específicos para cada entrada, también es deseable. Voy a meterle aquí BRs al final para que
se vea un poquito mejor, un poquito más arriba. Y tenemos aquí un primer formulario con nombre e email. Bien, vamos a poner a continuación un mensaje. Y los mensajes, como podréis intuir, requerirán de un campo más grande a nivel visual que un simple text, ya que ahí solemos extendernos redactando el asunto que nos lleva a escribir este contacto. Así que después de el email voy a escribir otro label que ponga mensaje 2 puntos y aquí voy a añadir una nueva etiqueta que es el text area, el área de texto. Así, el text area, si lo dejo así, va a aparecer de esta forma que veis aquí, en donde puedo escribir en un área más grande y aquí puedo arrastrar y hacerla más grande o más pequeña. Puedo darle un número de filas y columnas iniciales, los atributos rows, que sería el número de filas, por ejemplo 10, y calls, que sería el número de columnas, que va a marcar el número de caracteres que puede tener cada línea, por ejemplo 40. Y así veis que he ajustado el tamaño de este text area. Si queremos inhabilitar esto de que se haga más grande o más pequeño, al igual que si queremos posicionar esto de forma distinta, vamos a hacerlo con CSS. Repito que esta sería la estructura. Y por supuesto que también puedo modificar el ancho visible de los input type text y type email con un atributo que se llama size, tamaño. Por ejemplo, aquí le doy size 30 y fijaros que nombre se hace más grande. Bien, vamos a ver otro de los elementos habituales en los formularios. Imagínate que entre el email y mensaje yo voy a elegir si es un mensaje para soporte o para atención al cliente. Eso lo voy a hacer con un elemento que se llama el selector, el select. Así que debajo de email, aquí voy a meter otros 2 BRs, voy a meter un label al cual le voy a poner departamento y aquí voy a añadir un select. El selector por sí solo no tiene nada, no tiene opciones, lo tengo que cargar. Entonces imagínate que voy a tener departamento de soporte, departamento de atención al cliente. Voy a añadir options, opciones, con la etiqueta option dentro del select. Las opciones tienen que tener un texto visual, por ejemplo, atención al cliente, y un valor, un value, que es la forma en la que después, desde JavaScript, por ejemplo, vamos a saber qué ha elegido el usuario por el valor que quede asignado aquí. Por ejemplo, aquí voy a poner aten, voy a poner nombres que no tengan acentos ni espacios y voy a añadir otra option que va a ser soporte, así, soporte. Veréis que de esta forma va a aparecer el selector y nos va a dar a elegir estos 2 departamentos. Si fuera el caso de un selector que de entrada quiero que aparezca vacío hasta que el usuario elija una opción, tengo que manualmente diseñar una opción vacía. Entonces aquí de primera metería una primera option, borro el texto y aquí pongo sin opción, por ejemplo. De esta forma va a aparecer un primer ítem sin valor y mediante el value sin opción yo voy a saber después desde JavaScript que el usuario no ha elegido nada aquí. Entonces lo puedo utilizar, aunque sea obligatorio que elija algo, para que por defecto, si no marca nada, no quede fijada una elección que realmente él no quería seleccionar. Así me aseguro de que el usuario manualmente y voluntariamente elija un departamento. Bueno, esto podéis verlo vacío, o hay sitios donde veréis líneas o las palabras sin elegir o sin opción. Eso ya a gusto del diseñador. Y aquí tendríamos un primer formulario con 4 ítems básicos. En el siguiente vídeo, en el tercero de esta serie, vamos a hacer un recorrido por todos los ítems que existen a nuestra disposición para meter dentro de un formulario. Espero que os haya sido de utilidad y que esto siga valiendo para avanzar en HTML. Un saludo.